Una persona que tuvo una primera aproximación a lo que pasaba en Ciudad del Este con fuerza documental es la doctora Carolina Llanes, hoy titular de Senavico, pero en su momento interventora del municipio de Ciudad del Este, quien hoy nos acompaña en esta edición del programa. Hola doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, muy bien. Tuvieron en esta intervención, doctora, una primera aproximación a lo que significaba este esquema. Y recuerdo las veces que conversamos y nos comunicábamos, nos decías que el esquema estaba tan perfeccionado que incluso lo manejaba un mismo entorno, el que tenía información y el que sabía dónde tenía que ir la plata. El documento del Ministerio Público, el acta de imputación de los fiscales Fernández y Aguemo, incluso refiere que Javier Zacarías Irún tenía el rol de asesor ad honorem desde el año 2008, lo cual fue ratificado en el año 2011, y hasta el 2018 nunca se había revocado esa asesoría ad honorem. Cuando ustedes llegan al municipio, ¿se encuentran con la ascendencia de la figura del propio senador manejando todo este esquema? Absolutamente. De hecho, en el patio de ese día, él estaba ahí arengando a la gente a que se manifestara contra el inicio de la intervención. Y en los días posteriores no estaba físicamente, pero nosotros veíamos cuando en el teléfono del director financiero decía doctor, el doctor, ¿verdad? Era él el que le llamaba y salía corriendo, nervioso, etcétera. Y funcionarios en general todo el tiempo estaban digitados a través de las llamadas telefónicas, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que convivir con esa situación, con esa realidad. Nosotros sabíamos de la implicancia de David Espínola, hoy imputado, pero teníamos que pedirle los informes necesarios como para poder hacer la gestión financiera y al mismo tiempo también la investigación de las denuncias formuladas, ¿verdad? Y eso lo padecimos en carne propia todos los días. Era una presión sumamente fuerte y se sentía durante la estadía en la municipalidad y también afuera, porque todo este esquema montado para el tema Frontera Producciones también se utilizaba para hacer las campañas en las redes y empezar la presión y los ataques a partir de las redes, ¿verdad? Y todas estas personas estaban al mismo tiempo trabajando en este esquema y también contra la intervención y contra mi persona fundamentalmente. Y había hecho un esquema, doctora, que uno notaba perfectamente cómo operaba. No solamente, a ver, probablemente el dinero que hoy estemos viendo, que lo hiló de manera más fina el Ministerio Público, inclusive incautando parte de la computadora de Dora, que era la persona encargada de distribuir la plata a través de giros o a través de diferentes formas de pago. Pero no solamente se operaba con propaganda que era pautada en medios de comunicación de manera masiva. Habían alquilado medios enteros donde tenían a su administrador directamente operando desde estos medios. Habían montado con la intención de limpiar la imagen del clan programas de entretenimiento por los que pagaban. Uno de ellos se llamaba Talento, que lo dirigía directamente uno de sus hijos. Y además de todo eso, tenían una red de operadores en redes sociales, periodistas, algunos de ellos, abogados otros, que en el momento en el que se daba la orden de desprestigiar o de atacar a alguien, ahí iban todos en masa. Así mismo. Hoy sabemos que estaban cobrando a cambio de eso. Claro, y de la municipalidad. O sea que todo el esquema, digamos, delictivo dentro y fuera para blindarse era solventado por las arcas municipales, pagadas por los ciudadanos. Una de las primeras preguntas que nos hacíamos en general era, salvo que sea magia, ¿cómo logró Carolina Llanes tener en caja, al término de su gestión, la cantidad de plata con la que dejó el municipio? Y hoy da la sensación que después de ver cómo se utilizaba de manera discrecional todos estos fondos, existe una explicación, doctora, porque se dejó de pagar eso que se pagaba. Claro, cae por su peso, porque si vos analizás la situación inicial de nuestro arribo a Ciudad del Este en diciembre, el 5 de diciembre, y los 1.540 millones
no más encaja para pagar salarios y otros servicios en relación a los 22.000 millones que nosotros dejamos en caja como fondos disponibles para estos pagos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa diferencia tan grande? ¿Por qué esa diferencia tan grande? En el tiempo en que ella dejó tenía que haber estado una suma similar si ese era el movimiento de la municipalidad en general, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta de que evidentemente el dinero que ingresaba a través de las recaudaciones obviamente no quedaba en las arcas municipales. Era o desviado o mal utilizado o mal gastado en todas estas cuestiones. Y este tema de frontera es apenas una muestra, ¿verdad? Porque nosotros no analizamos otros contratos en millonarios que tiene la municipalidad. ¿Por qué? Porque el objeto de la intervención eran estos puntos, ¿verdad? Exacto. Pero si uno empieza a hurgar, se va a encontrar con cosas mucho más graves aún, yo creo, ¿verdad? No tuvimos la ocasión nada más ni el tiempo suficiente como para verificar todo eso. Una de esas cosas que recuerdo en algún momento me mencionabas, doctora, es la plata de Fonacide. La plata de Fonacide, claro. Ahí hablamos de mucho dinero. Muchísimo dinero que tenía que haberse ejecutado. Y sin embargo, había cada vez menos escuelas que iban a ser beneficiadas con el almuerzo escolar, por ejemplo. Nosotros no entendíamos si todo este dinero está disponible para este gasto, ¿por qué es que solamente 5 escuelas? Y no más, ¿verdad? Y bueno, alguna razón había para no gastar ese dinero y seguramente que sacar algún tipo de ganancias del mismo, ¿verdad? Respecto a Frontera en particular, sí. ¿Hasta dónde llegaron ustedes? ¿Qué fue lo que ustedes lograron constatar en la intervención? Y que a través de este contrato, ¿verdad?, que tuvo irregularidades desde el proceso licitatorio mismo, que se prolongó durante 8 años la contratación a la misma empresa Frontera. Siempre se presentaba Frontera, era el único oferente, salvo en 2 ocasiones en que se presentaban otros 2, pero con errores así muy burdos, que nosotros creemos que eran exprofesos, fueron descalificados. Y siempre terminaba ganando Frontera Producciones para la realización de la propaganda institucional. Pero en todo este tiempo nosotros realmente auditamos 3 ejercicios, pero como antecedentes tenemos desde el 2010 al 2018 el mismo esquema, el mismo modus operandi de contratar una empresa y esta a su vez subcontrata otras, y estas otras empresas empiezan a hacer los supuestos pagos por los productos que en algunos de los casos ni siquiera se realizaban, o si es que se realizaban, se repetían indefinidamente o reiteradamente en diversos medios y por eso se pagaban sumas millonarias, ¿verdad? Y el contenido fundamentalmente de estos productos no tenía nada que ver con el objeto del contrato, que era la propaganda institucional, la socialización de las ordenanzas, de las resoluciones, de instrucciones de utilidad para la ciudadanía, campañas de concienciación y ese tipo de cosas. Todo era propaganda personal de la intendenta o de su grupo. Nosotros y eso tenemos, sí, precisamente con relación a eso, una entrevista lograda con Carlos Botino, en la que le voy a pedir a Enrique y Ricardo que nos puedan compartir esa nota en el siguiente material que vamos a emitir. Porque él hace referencia a que supuestamente, primero, en muchas ocasiones fue la única empresa Frontera la que se presentó. Pero en otras ocasiones, doctora, él cita y dice, inclusive le ganamos a monstruos, como el caso de Biederman. Y uno sabe que en muchas situaciones, en muchas ocasiones, estas licitaciones están ya direccionadas y se descalifica a grandes empresas o a empresas que tienen el ejercicio de trabajar en materia de publicidad, propaganda y qué sé yo, porque todo está direccionado a que alguna razón termine descalificando a una de estas empresas. Inclusive una de ellas, Shine Group, algo así se llamaba, tranquilamente no presentó un documento sustancial que dentro de lo que la ley exige es excluyente para seguir el proceso licitatorio. Y bueno, y tener esa clase de errores, obviamente que no lo tiene alguien porque se descuida o lo que sea, lo hace es profeso para abrir el camino y que Frontera gane la adjudicación, ¿verdad?
Entonces, este tipo de maniobras así muy burdas están a lo largo de todo este proceso. Entonces se nota perfectamente. Yo digo siempre que este es como un caso de manual, este caso de Frontera. Es como un caso de manual porque tiene todos los ingredientes de las maniobras y el modus operandi como para esquilmar las arcas municipales a través de un contrato que no cumple con su objeto. Y finalmente, ¿hasta dónde? Por eso pregunto, ¿hasta dónde llegaron? ¿Cómo lograron ustedes cerrar el círculo de inclusive la manera en la que en la misma familia terminaban montando otras empresas subcontratadas? Porque nosotros vamos a ver, ustedes van a ser testigos de eso, del lugar desde donde opera Frontera. Y uno de buenas a primeras diría, con tanta plata que recaudaron en este tiempo, creo que se adjudicaron más de 16.000 millones. 17.114 millones. 17.000 millones de en los guaraníes. 8 años. En 8 años en total. Sí, sí. Con toda esa plata, uno se monta una productora relativamente seria. Pero Frontera operaba, y lo van a ver, desde una habitación, donde el único empleado prácticamente era Botino. Sí. Y subcontrataba a otras empresas que finalmente eran empresas de la misma familia. De la misma familia, eran de familia de funcionarios municipales, ¿verdad? Del mismo jefe de prensa, cuya esposa también, o no, cuyos parientes, cuñadas, hermanos, trabajaban en la municipalidad. Y todos ellos se encargaban de alguna parte de la actividad realizada por esta asociación para delinquir, porque fue una verdadera asociación para delinquir que se mantuvo cada uno con sus roles y con una continuidad en el tiempo en relación al ejercicio de esos roles a los efectos del enriquecimiento de todos seguramente, ¿verdad? Nosotros hemos intentado como producción conversar con todas las partes. Hemos intentado de manera recurrente conversar con Juan Sanabria. Ha respondido a nuestros mensajes, pero ya en el día que debíamos hacer la entrevista, si es que finalmente nos otorgaba, nos dijo que lo había consultado con su familia y que prefería no hacerlo. De todos modos, este espacio está abierto porque queremos escuchar a todas las partes y queremos saber sobre todo cómo operaban y transparentar por varias razones la forma en que lo hacían. Quisimos hablar con Dora, quisimos hablar con los demás integrantes también, pero lastimosamente no han respondido a nuestro llamado de producción. Lo otro, entre los 17.000 millones de guaraníes destinados a Frontera Producciones, cuando recibí la imputación dentro del trabajo periodístico, había notado en un apartado del mes de octubre del 2017, si mal no recuerdo, sí, octubre de 2017, un pago de 1 millón de guaraníes que figuraba a nombre de algo que se denominaba Productora AAM. Primero que no voy a hacer un ensayo de la línea periodística que tuvimos respecto al clan Zacarías, no este año, no el año anterior, sino que en todos estos años, donde incluso cuando estábamos en otro medio de comunicación, nos cortaban la transmisión de AAM en cableoperadores de Ciudad del Este que operaban directamente bajo la orden de los Zacarías. Y lo hemos denunciado públicamente una y otra vez. Se han burlado de esas denuncias que hicimos diciendo, pero ¿cómo nosotros vamos a manejar el cable? Había sido, no manejaban solo el cable en algunos casos con plata que metían. Manejaban medios enteros de comunicación bajo su administración. Y hoy estamos interesados en saber de dónde o cómo finalmente se destinó ese dinero que parece un chiste, de 1 millón de guaraníes, con los 17.000 millones que manejaban, en concepto de que han pagado, porque se les habrá estafado de alguna manera si es que pagaron efectivamente ese monto. Pero es importante que lo sepamos no en función a este equipo periodístico, que lo sepamos en función a la gente, porque la gente recibe nuestro trabajo y tiene derecho a saber por qué está recibiendo el contenido que está recibiendo. Si en alguna cuestión en particular se ha evitado la crítica a Javier Zacarías Girum, lo cual digo, creo que aquellos que siguen el programa saben perfectamente que probablemente este ha sido uno de los equipos más críticos a lo largo de todo el tiempo, inclusive, repito, llegando al punto de la censura. Pero alentamos, la censura digo por parte de los cableoperadores que manejaban el este del país bajo la orden de Javier Zacarías. Pero nos parece importante transparentarlo porque de alguna manera
repito, si alguien cobró en nombre de, si alguien se avivó y se hizo pasar por, o si efectivamente alguien cobró ese dinero, estamos interesados en saberlo para tomar las decisiones que se tengan que tomar efectivamente como equipo periodístico. Y antes de escuchar lo que decían los fiscales, o por qué piden prisión para Javier Zacarías Irún, recuerdo, doctora Yanes, que en algún momento nos habías dicho: yo, en mi carácter de jueza, ex jueza, con el conocimiento que tengo del derecho, creería que estos son los tipos penales que encajan con esta causa en particular. Este es uno de esos tipos penales, el de lesión de confianza en carácter de instigador. Pero además, ¿qué otros elementos, si miráramos el Código Penal y cómo tipificarlos de alguna manera, encontraste después de tu trabajo de intervención? Y lesión de confianza en concurso con otros hechos como producción de documentos de contenido falso, ¿verdad? Porque ellos fraguaban documentos como para justificar los pagos, pero vos revisabas los productos y no estaban, o directamente correspondían a otro tipo de promociones. Todo eso es producción. Y eso, digamos, en un esquema de varias personas dirigidas por una, donde cada una tiene un rol y cada una cumple una función en torno a un objetivo común, es asociación criminal. Entonces, con esos elementos, esto es grave, y obviamente si la Fiscalía pide prisión y además tiene presupuestos procesales, como por ejemplo presunción de obstrucción a la investigación, claro, que en este caso es evidente que seguramente hay. Por la información que manejaban y porque ya pedían destruir cierta evidencia. Así mismo, entonces corresponde la prisión. Claro, hay un detalle que hace el Ministerio Público en el acta de imputación, diciendo que el peligro de obstrucción lo notaban a partir de audios que se habían filtrado, algunos de ellos propuestos por el propio, o entregados por el propio Juan Sanabria, porque él, en su carácter de imputado, ¿qué fue lo que pasó? Él es coimputado en esta causa. Sí. Y lo que nos cuentan es que él era parte del esquema, siempre fue parte del esquema, de hecho, y en un momento cuando le llega la imputación, él le pide a Javier Zacarías Irún que le ayude proveyéndole un abogado. Y Javier Zacarías Irún le suelta la mano, se desentiende. Y en ese momento él dice: voy a colaborar con el Ministerio Público con la intención de que ese sea un atenuante. Que claro, si bien formalmente, creo, doctora, y nos va a poder explicar, no hay un elemento del que pueda tomarse el Ministerio Público, salvo en caso de drogas, como para atenuar eventualmente la pena por su participación a partir de su colaboración, pero sí es una especie de negociación que se da a veces con el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la potestad discrecional de aplicar diversas respuestas al proceso penal. Y habría que ver, yo no sé cuál es la situación específica de Sanabria, habría que ver cuál es su implicancia, sus antecedentes y ese tipo de cosas, porque el Ministerio Público puede llegar a un trato con él con respecto a la aplicación de otra figura que no sea precisamente ir hasta el juicio a debatir ampliamente su participación, ¿verdad? No quiero arrojar ninguna de estas figuras porque no conozco bien la causa penal en este momento, pero el Ministerio Público tiene facultades legales, obviamente. Estamos en general centrando todo en lo que tiene que ver con ese esquema de propaganda y de publicidad. Pero no sé si es parte de una fábula o es parte de una realidad, doctora. Vos que estuviste como administradora del municipio lo vas a saber con mayor precisión. Me tocó ir hace poco tiempo a Ciudad del Este y en un recorrido que hacía por el centro un sábado, cerca del mediodía, el centro estaba bastante liberado en general. Y yo siempre suelo discutir con la gente que vive en Ciudad del Este y ellos me dicen que manejar en Asunción es un caos, a lo que yo les respondo que manejar en Ciudad del Este en realidad es un caos, ¿verdad? Capaz por una cuestión de costumbre, no me acostumbro a manejar ahí, pero es como que es raro dónde vas a cruzar, cómo vas a cruzar, que alguien no te venga encima, qué sé yo, aparte con un centro muy congestionado. Y en la última ocasión, hace muy poco tiempo cuando fui, me dijo alguien con quien iba, en realidad ahora se liberó todo el tránsito en Ciudad del Este y eso pasó desde el día que dejó de administrar el municipio el clan Zacarías. ¿Pero por qué?, le pregunto. Y me contó que supuestamente en el centro
había una especie de esquema que congestionaba adrede el Sí. tránsito para permitir que agentes de tránsito que operaban en contubernio con algunos actores liberen ciertos pasos para cobrarle Sí, un dinero aparte sí, sí, sí. a automovilistas que pretendían, y sobre todo brasileños que pretendían cruzar al otro lado. ¿Eso es cierto? Sí, totalmente. Eso fue desde el primer día denunciado por las asociaciones de comerciantes que venían a querer colaborar con la intervención y que se contactaron conmigo. Sí, ese era un clamor permanente y constante de la ciudadanía y sobre todo de la gente que está trabajando en cuestiones de turismo y comercio, O que sea, el eran los propio más municipio afectados. congestionaba el A tránsito. propósito, para que se dé pie a estos cobros irregulares, coimas, ¿verdad? Y la coima era para que a través de algún camino alternativo... Claro, le dejaran pasar. Había un shopping por ahí, que creo que por ahí se tenía que entrar, pues, te cobraba otra vez un ingreso como para salir a la otra calle, en fin. Todo eso ellos aprovechaban como para poder esquilmar a los ciudadanos, a los turistas, o O sea, sea, de ya era terror. ordinario Sí, inclusive era, y sí, alevoso, burdo, evidente. Todo el mundo sabía que llegado a determinado lugar se tenía que encontrar con esa situación, con ese esquema. Y bueno, ellos estaban prácticamente sometidos a todas estas maniobras, porque se daban en todos los niveles, no solamente en el tránsito, en el tema de las casillas, con el tema de la basura, de los asentamientos, o sea, todo estaba manejado por esta gente y en todo había negocio. Nosotros, yo siento no haber tenido más tiempo, bueno, obviamente la intervención es limitada, pero esto tiene que investigarse, ahí van a encontrar más situaciones y de muchos más ceros que los que se encontraron hoy, ¿verdad? ¿Cuál es aproximadamente el daño patrimonial que ustedes constataron solamente en ese tiempo que les tocó intervenir el municipio, en esos ejercicios intervenidos? Y nosotros sumando los puntos que tenían un contenido patrimonial que pudimos justipreciar, alrededor de 98.000 millones. 98.000 Sí, millones. es lo que pudimos justipreciar. Después hay otras cuestiones que quedaron denunciadas a los efectos de que el Ministerio Público o la Contraloría investigue, ¿verdad? Los otros puntos que también encontramos por el camino, ¿no? Hablábamos hoy principalmente de lo que tiene que ver con la causa de Javier Zacarías Irún, del municipio de Ciudad del Este, de todo el esquema que tenían en general montado, aparentemente según lo que se logró descubrir para delinquir. Pero no quería desaprovechar la ocasión, doctora, para preguntarte sobre esto que tiene que ver con Cenavico y que fue parte, digamos, de publicaciones en estos días, donde hubo una especie de teléfono cortado con relación a cómo se había encontrado la plata, el Ujú. dinero de Reinaldo Javier Cabaña, porque cuando aparece a través de Noticias Paraguay la denuncia a través de un acta de supuestamente el dinero que se había recogido de la casa de Cucho, primero en septiembre, después en noviembre, aparentemente ese monto llegaba a $400.000, y el dinero estuvo desde el día del procedimiento hasta recién el mes de marzo en Cenavico. Incluso se decía, estuvo en bolsas esa plata y después recién se entregó al Banco Nacional de Fomento y parte de ese dinero ya estaba destruido, creo que más de $20.000 en total. La titular anterior de Cenavico, a través de Monumental, dijo no. En realidad, esa plata no estaba a nuestro cargo, estaba a cargo de la Fiscalía. Y después por ahí, no, en realidad estaba a cargo de la Senat. ¿Qué pasó con esa plata realmente? Bueno, y o sea, nosotros cuando llegamos, se trajo eso en una bolsa, una mochila y una bolsa dentro de la mochila, y nosotros ese día que se trajo remitimos al banco a los efectos de su resguardo, porque nosotros no teníamos ahí en ese momento una caja de seguridad, ni mucho menos otro lugar como para guardar semejante cantidad, y estábamos en los cortes administrativos, haciendo la recepción de cada uno de los documentos y también verificando los bienes en papeles todavía, ¿verdad? Y en ese momento llega eso. Yo en un primer momento no sabía muy bien de dónde venía, si venía de algún depósito de la Cenavico o venía de la Fiscalía, en realidad venía de la Fiscalía, pero después más adelante me entero de que se encontró no en un allanamiento
que se hiciera a través del Ministerio Público, sino que en una verificación posterior que hiciera la Cenavico del inmueble incautado y ya recibido para la que administración. fue en el mes de noviembre. No recuerdo yo, pero al parecer fue con posterioridad al procedimiento fiscal propiamente dicho, y los funcionarios de Cenavico convocaron al Ministerio Público, obviamente, ante un hallazgo nuevo, Claro. y se hace otra vez ahí un procedimiento. A partir de ahí es lo que se produce la confusión de dónde va ese dinero, y evidentemente va otra vez a la Fiscalía y después viene a la Cenavico, ¿verdad? Y bueno, son los tiempos de la Fiscalía y son las estrategias de la Fiscalía. Ella puede tener razones como para hacer exámenes o algún tipo de diligencia investigativa con relación a ese dinero. Bueno, y la Cenavico no se puede meter en esos tiempos y en esa estrategia propia del proceso, ¿verdad? Para ponernos más en contexto, Sí. este es el famoso living en el que estaba Cucho en el día del procedimiento, aquel mes de Sí, septiembre. sí. Pero luego otra imagen nos muestra ya ese procedimiento del mes de noviembre, cuando en este living tenían guardado dinero en bolsas y aparentemente es este dinero, ya que encuentra Cenavico posteriormente, Sí. para el que se llama al Ministerio Público y a Sí. partir de ahí se empieza a contar cuánta plata había, que es lo que estamos viendo en este momento. Ujú. Esa es la plata que desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, día en que se hace el corte administrativo, estaba a cargo ¿de quién? De la Fiscalía. Al parecer de la Fiscalía, según Pero toda ¿quién le la entrega a información. Cenavico cuando decís nos traen Y esa plata? la fiscalía que es la que tenía, la que realizó, digamos, la incautación, porque el hallazgo lo hace Cenavico, pero la incautación y todo el proceso que ello implica lo hace el Ministerio Público. Y con Pero posterioridad a eso, ¿qué fiscal le entregó a Cenavico no recuerdo bien si ese procedimiento lo hizo Isaac Ferreira o Lorena Ledesma, no recuerdo bien, en este momento no tengo certeza de eso. Y en ese procedimiento, ¿qué le dicen cuando le entregan en las bolsas? Ya No, en el mes de marzo. ya en el mes de marzo nosotros estábamos haciendo el corte administrativo y vienen funcionarios del Ministerio Público a traer ese dinero, y nosotros estábamos ya al filo del mediodía, o sea, recibiendo documentos del corte propiamente. Entonces me dice, ¿qué hacemos? Y bueno, esto hay que guardar en algún lugar. Pregunto yo si hay alguna caja de seguridad, caja fuerte o algo así. No hay, no tenemos forma, entonces yo no iba a llevar a mi casa ni iba a dejar tampoco ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, vimos para depositar en el Banco de Fomento. Mm. Eso es lo que se hizo. ¿Y qué cantidad en total era el dinero? En guaraníes era más de 2.300 millones, pero habían billetes de diversa denominación y algunos que estaban marcados, manchados, humedecidos y ese tipo de cosas que obviamente se guardaban en cajas de seguridad hasta que tanto se pueda hacer algún tipo de canje o algo así, pagando las multas con el banco, ¿verdad? Pero esa es la medida de urgencia que pudimos disponer, dada la cantidad y la inseguridad nuestra de tenerlo ahí en la oficina o en algún otro lugar, tiene que ser en un banco, ¿verdad? ¿Y recordás por el Ministerio Público quién firma la entrega ahora a funcionarios de rango menor del Ministerio Público? Recuerdo, no recuerdo, esos detalles no recuerdo. Pero también hay que destacar acá que la Cenavico es una institución que está en desarrollo. Hay una cantidad de protocolos y manuales de procedimientos que están en elaboración, y que bueno, y que todas estas cuestiones se han hecho así de manera más rudimentaria, justamente por la falta de estas herramientas. Son herramientas importantes para el manejo de este tipo de cosas. Y en este momento estamos con la cooperación extranjera trabajando. Nosotros todos los días nos reunimos con ellos desde que llegamos a la institución para tener lo antes posible las herramientas para manejar este tipo de situaciones. ¿Quién maneja hoy finalmente, después de aquel episodio que se había dado, donde inclusive quien arrendaba la hacienda de Cucho terminó entregando Sí. nuevamente? ¿Hoy a cargo de quién está? En este momento, la Cenavico mandó una comitiva de funcionarios para verificar todo ese lugar, limpiar, porque estaba en deplorable situación. Trajimos algunos objetos a mejor resguardo, y en este momento está cerrado, candadeado, con
con la seguridad, con la empresa que controla, a la espera de otra decisión que podamos tomar para que alguien habite o se pueda hacer algún tipo se pueda aplicar alguna de las figuras legales que existe con relación a este tipo de bienes. Y todos los vehículos que se habían dado en algún momento, recuerdo uno de ellos a Senat, que fue tan publicitado, todos ellos continúan a cargo de aquellas empresas aquellas instituciones a las que se les entregó, o alguno de estos vehículos Senavico dijo, no, tráiganos nuevamente porque podría deteriorarse. En este momento nosotros estamos recibiendo los informes y a la par que recibimos más vehículos, ¿verdad? Estamos haciendo un relevamiento de todos, en qué condiciones se encuentran, en qué instituciones están, si se están dando los cuidados que dicen los convenios se tienen que dar y si también responde al destino que legalmente tiene que tener. La ley habla de que estos vehículos se tienen que destinar preferentemente a la lucha contra el narcotráfico, el lavado y la criminalidad organizada. Pero al decir preferentemente, abre la posibilidad de que se puedan establecer criterios en otros, con respecto a otras situaciones y otras utilizaciones que puedan darse a estos vehículos. Estamos en este momento elaborando justamente eso con todas las instituciones porque son muchos, en este momento no tengo la cantidad porque van llegando cada vez más, hay que ver qué utilidad se le puede dar y también hay que cuidar que esto no se desvalorice demasiado. En algún momento seguramente se va a tener que pensar en la venta anticipada. Más allá de que haya instituciones que lo necesiten, porque llegado determinado tiempo van a perder su valor, como sea que se usen o no, ¿verdad? Entonces, la idea en general es monetizar todo lo que se pueda y colocar el dinero en los bancos de manera que eso se pueda redituar y finalmente pueda entregarse o al Estado o al propietario en su caso. Doctora, gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a vos. La doctora Carolina Llanes, en su momento interventora del municipio de Ciudad del Este y hoy titular de Senavico.